Alabado sea Dios, creador del universo, soberano del día del juicio final. Solamente a Él alabamos, solamente a Él nos encomendamos y solamente a Él pedimos la guía. Aquel a quien Allah guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Allah desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Y doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes, y que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, que trajo la guía y la religión verdadera. Nuestro tema ahora es algo tan sencillo, tan sutil, tan ligero así de la vida diaria, que muchas personas no le dan la importancia necesaria. Se trata precisamente de las faltas que nosotros podemos ir cometiendo, los traspiés que podamos tener. Hay un refrán criollo que dice: en boca cerrada no entran moscas. Y esa es una clara referencia de que es mejor callarse a decir cosas que nos puedan perjudicar. Y así también el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, nos dijo: aquel que hable para bien o que calle. Y lo dijo también de otra manera, dijo: aquella persona que cree en Dios y cree en el día del juicio final, que hable para bien o que calle. Entonces, el planteo es el siguiente: ¿qué clase de faltas podemos cometer nosotros cuando estamos hablando? ¿Cuáles son los peligros que encierra las faltas al hablar? ¿Y cómo podemos nosotros evitar esto, solucionar este problema si es que nos damos cuenta que estamos incurriendo en él? Debemos primero decir que el temor a Dios es parte esencial de la fe, es decir, o es la fe misma. El temor a Dios consiste en temer su castigo, de manera de que nosotros corrijamos nuestro comportamiento para que este buen comportamiento que resulte sea nuestra mejor protección contra el castigo de Dios, sabiendo que Dios es justo y que premia a los que lo merecen y castiga solo a los que lo merecen también. Dice Dios en el Sagrado Corán: y sabed que Dios siempre le dará una salida a quien le tema, y le sustentará de donde menos lo espera, y quien se encomiende a Dios, que sepa que Él le es suficiente. Se nos recomienda temer a Dios en nuestros actos. Se nos dice que Dios siempre estará dispuesto para ofrecer una salida, una solución a aquellos que le teman, y que siempre les estará dando algún sustento por su temor. Ahora, nosotros, cuando estamos hablando, generalmente tenemos partes de nuestro discurso, de las palabras que decimos, que son pensadas y que las meditamos mucho, pero lamentablemente hay otras partes que no las meditamos. A eso tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios dice claramente que su conocimiento, su sabiduría abarca todo. Tanto lo que nosotros meditamos y decimos bien pensado, o también lo que nosotros decimos sin pensar. Al ser humano se le ha dado la capacidad de hablar como una forma de permitir su desarrollo, su comunicación y finalmente como una manera de establecerse firmemente en la tierra y cumplir con la misión que se le ha asignado. Pero el hablar, así como nos puede beneficiar mucho, nos sirve para comunicarnos, también puede ser motivo de faltas y de pecados. Seremos entonces responsabilizados por todas las cosas que digamos, seremos responsabilizados y debemos tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Dice Dios en el Sagrado Corán: y no os espiéis ni habléis mal del ausente, pues ello es tan repulsivo como comer la carne del hermano muerto. ¿Acaso alguno de vosotros desearía hacerlo? Por supuesto que os repugnaría. También dijo el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él: vosotros los que habéis entrado en la fe de boca y no ha entrado la fe en vuestros corazones, no calumniéis a los musulmanes ni andéis procurando los detalles de su intimidad, pues Dios procurará vuestra intimidad, y a quien Dios le procura su intimidad,
será alcanzado por el escándalo en su propia casa. También dijo, ciertamente que están siendo castigados. Aquí lo dice en referencia a 2 tumbas que encontró el profeta con sus discípulos. Y les dijo a los discípulos, ciertamente que estos 2 están siendo castigados, y no por algo muy grave. Castigados el uno porque no se protegía al orinar de la suciedad, y el otro por andar difundiendo chismes. Una de las causas de la entrada de gran parte de la gente al infierno será el no reconocer las gracias de los demás y el buen trato de los demás y maldecir frecuentemente. Aquí vemos que Dios está mencionando directamente él o a través del profeta varias faltas que nosotros podemos cometer al hablar. Por ejemplo, se menciona la calumnia, se menciona el chisme, se menciona el rumor, se menciona la maledicencia y finalmente el maldecir a los demás. Son cosas que lamentablemente en los días de hoy están muy, pero muy en boca de todos. Hablar mal del prójimo, negar las cosas buenas que los demás nos han hecho, mentir sobre muchos asuntos con intereses materiales generalmente, insultar a las personas. Hoy es muy común, incluso es motivo de risa, que fulano salude a sutano diciéndole hola hijo de tal, ¿no es cierto? Y el otro se ríe y es un chiste y es una manera de divertirse, pero no sabemos el peso que tienen esas palabras. Vamos al estadio, le decimos cualquier cosa al árbitro, a los jugadores del otro equipo. Por último, cualquier persona que se nos cruza le decimos cualquier cosa. Cuando estamos en la calle conduciendo, alguien comete una torpeza, nos incomoda de alguna manera y va también el insulto, va la maldición. Esas son palabras muy pesadas. Dice el Sagrado Corán que las personas pronuncian palabras a las cuales no le dan importancia, pero esas palabras los lanzan profundamente en el infierno, a una fosa en la cual una piedra tardaría 70 años en caer y tocar su fondo. Entonces debemos tener mucho cuidado al hablar. Y le dijo el profeta Muhammad a uno de sus discípulos, le dijo que la clave de todo está en controlar la lengua, le dijo, y se sujetó la lengua. Entonces el sahaba, el discípulo, Muad ibn Jabal, que Dios esté complacido con él, le dijo, ¿acaso nosotros seremos castigados hasta por las cosas que decimos? Y el profeta le dijo, ¿y no es acaso el hablar lo que ha lanzado a mucha gente de cara en el infierno? Entonces ahí se muestra claramente que los pecados no son solamente acciones que cometemos, sino también cosas que decimos. Y que así como nosotros tenemos temor de Dios, tenemos fe en Dios, cuando hacemos algo o dejamos de hacerlo, también tenemos que tener temor de Dios cuando hablamos. Tenemos que saber que la sabiduría de Dios abarca todo lo que hacemos y decimos, ya sea en público o en privado, y que nosotros tenemos que rendir cuentas por todo eso, querramos o no querramos. Dijo el profeta Muhammad, la clave de todo está en controlar esto, y se apuntó hacia su lengua. Entonces ahí empezaremos nosotros también el método para corregir y evitar los errores, las faltas, los pecados al hablar. Tenemos que tener mayor concentración, tenemos que tener mayor cuidado de lo que estamos diciendo. Fíjense, por ejemplo, en la educación islámica se le insiste, se le instruye a la gente que antes de empezar algo diga Bismillah, en el nombre de Dios. Y cuando sucede algo, decir Alhamdulillah. Cuando escuchamos de algo malo, decimos A'udhu Billah, o sea, me refugio en Dios de que esto me vaya a afectar a mí. Y uno dirá, eso es una manera folclórica de expresarse, pero no es solamente eso, es un condicionamiento de la conducta humana para lograr ciertos objetivos. A través de esas expresiones, por ejemplo, nosotros vamos condicionando nuestro lenguaje, ¿sí?, a través de pautas que en un principio son claras y son intencionales, pero después nos vamos acostumbrando a ellas y
las vamos diciendo ya sin pensar. Entonces, parte de la solución está en acostumbrarnos a decir las cosas que nos benefician y en evitar, de hecho, en la práctica, evitar de decir las cosas que finalmente nos van a perjudicar. Cada vez que una persona diga algo, por ejemplo, de lo cual no esté seguro o que tema que puede provocarle a la ira de Dios en su contra, pues debe decir astaghfirullah, pido perdón a Dios. O bueno, en su idioma dice que Dios me perdone. ¿Sí? Cuando vamos a empezar a hablar tenemos que alabar a Dios y decir que es en el nombre de Dios, y eso de alguna manera va a traer la conciencia de Dios a nuestras mentes y va a evitar que nosotros digamos cosas que nos perjudiquen. También otra manera de evitar las faltas al hablar es hablar menos, decir solo lo que es necesario y pensar mucho antes de hablar. Decir, bueno, ¿qué es conveniente que yo diga? ¿Con qué palabras será suficiente que yo le diga? Porque así también nosotros limitaremos el origen de los errores y de los traspiés. Mientras menos hablemos y más elocuentes sean nuestras palabras, menos posibilidad de equivocarnos tendremos. Dejar de pensar en los demás también nos va a ayudar, es decir, no estarnos preocupando de cosas que no nos interesan. Hablar de lo que nos interesa y dejar lo que no nos interesa de lado, no pensar en las intimidades de los demás, en los chismes respecto a los demás. Bueno, en fin, hay varias maneras de hacerlo. En la sunna del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, encontramos la guía para evitar estas muy, pero muy peligrosas y también inadvertidas faltas al hablar.